pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar de serpientes sueño yo, largas, transparentes, y en su barriga llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Con estos versos inconfundibles de Silvio Rodríguez, emprendemos la aventura espiritual de hoy, que lleva por santo y seña la pupila asombrada. Aquí, te lo recuerdo siempre, eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. La Habana, mayo de 1981. En el municipio Boyeros, cerca del Aeropuerto Internacional José Martí, se presentaron en los cuerpos de guardia de los hospitales numerosos casos de enfermos con sintomatología semejante. La mayoría de los casos eran niños. Presumiendo una enfermedad viral por el cuadro clínico de los enfermos y debido a la explosividad con que se presentó la misma, se orientó de inmediato el estudio de los aspectos epidemiológicos. En el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí se procede al aislamiento del virus y se determina que la afección es ocasionada por un virus del grupo B. Investigaciones posteriores determinan que se trata del virus del dengue hemorrágico, cuyo agente transmisor es el mosquito Aedes aegypti. Para combatir al vector, se tomaron medidas de emergencia en las zonas originarias de la epidemia, pero esta ya se iba extendiendo a todo el país, hasta alcanzar la cifra de más de 11.000 casos en un día. Frente a esta situación, se elaboró un tratamiento uniforme para los pacientes y se habilitaron 49 centros emergentes para elevar a 171 las instalaciones hospitalarias. Todo el personal médico y de salud del país redobló sus esfuerzos en atender día y noche a los enfermos. Presiones del gobierno yanqui bloquearon la adquisición de productos y medicamentos, lo que hizo pensar en una nueva agresión imperialista. Era la cuarta epidemia que en menos de 3 años surgía en Cuba. Anteriormente, la fiebre porcina, la roya de la caña y el moho azul del tabaco habían causado grandes daños a la economía. ¿Qué tiene pues de extraño que el imperialismo se deje arrastrar de nuevo a la tentación de usar traicioneramente armas biológicas contra Cuba? Compartimos las convicciones del pueblo y albergamos la profunda sospecha de que las plagas que han azotado a nuestro país, y especialmente el dengue hemorrágico, pueden haber sido introducidas en Cuba, en nuestro país, por la CIA. De la campaña intensiva y la atención médica lograron que la epidemia fuera controlada y los índices de mortalidad en relación a la cantidad de enfermos fueran los más bajos conocidos mundialmente para esta enfermedad.
a pensar lo peor del imperialismo y sus instituciones de terror y crimen. Las armas invisibles, para intentar verlas, estamos ilustrándonos las pupilas. Bienvenido, Omar. Gracias, Karen. Y las armas invisibles para introducir este programa. Vamos a ampliar lo que contiene este material del ICAI a principios de los 80, motivado por aquella gran epidemia de dengue hemorrágico que movilizó al país y que fue un punto de otra serie de epidemias e invasiones de medios bacteriológicos, virus, etcétera, introducidos en Cuba desde fines de los años 70 y principios de los 80. Habiendo pasado una larga epidemia de otro nacimiento, sabemos hoy mejor lo que estamos hablando para mostrárselo ya a un amplio público que no vivió aquella etapa. Y con eso el material repasa también la ardua labor del imperialismo en la creación de agentes bacteriológicos, guerras de todo tipo, guerras químicas. Esas son las armas invisibles, porque en efecto gases venenosos no suelen verse, pero llevan mucho tiempo aplicándose, y ahora mismo, y es con lo que quiero cerrar, a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, no sabemos todo, pero ha habido mucha información de cuánto se estaba produciendo allí en el más absoluto silencio y en la más absoluta invisibilidad. Gracias, Omar. De Robin Clark en 1952, la Comisión Científica Internacional fue llamada por la Academia China y el Comité por la Paz chino para que investigara acusaciones hechas por los chinos y norcoreanos de que Estados Unidos había librado una guerra biológica en sus territorios. La Comisión Internacional recogió testimonios de testigos locales, quienes prefirieron que después de sobrevolar aviones norteamericanos en distintas áreas, posteriormente se registraron brotes de enfermedades inusuales. Denunciaron además la aparición en esas regiones de concentraciones excepcionalmente altas de insectos que eran o bien desconocidos localmente o que aparecían en estaciones del año inapropiadas. Más aún, la Comisión encontró que diversos insectos surgieron en la región en una época totalmente fuera de su orden natural de aparición. En época más reciente, durante la Guerra de Vietnam, fue ampliamente divulgado y conocido internacionalmente el empleo masivo por parte de Estados Unidos de agentes químicos extraordinariamente tóxicos para la población civil y los animales, así como agentes químicos fitotóxicos que devastaron cosechas, plantaciones y bosques. Administración norteamericana
no ha dicho una sola palabra sobre los métodos que empleará la CIA. Emplazamos al gobierno de Estados Unidos a que defina su política en este terreno, a que diga si la CIA será autorizada de nuevo o no, o está siendo autorizada ya a organizar atentados a los dirigentes de la revolución y a utilizar plagas contra nuestras plantas, nuestros animales y nuestra población. No pueden ser tan cínicos ni tan desvergonzados como para guardar silencio sobre una cuestión tan grave y esencial. La epidemia en solo 7 semanas, hasta el 24 de julio, había afectado 273.404 ciudadanos y nos ha costado 113 vidas, de ellos 81 niños. Este virus nunca antes había sido registrado en nuestro país. Nos hemos enfrentado con éxito a las epidemias. Fiebre porcina, roya de la caña, moho azul, y las hemos erradicado. Nos enfrentamos ahora al dengue hemorrágico y lo erradicaremos. Nadie ha escapado del miedo. Si el mar empuja deprisa, nadie está solo si hay patria, luchando codo con codo por amarlo todo, por salvarlo todo. Y son una lumbre en la guerra, un puñado de tierra, una bala feliz, el huracán que te arrasa, la tristeza que al alma le diste por porvenir. Nadie ha escapado del miedo. Si el mar empuja deprisa, nadie está solo si hay patria, luchando codo con codo por amarlo todo, por salvarlo todo. Y son una lumbre en la guerra, un puñado de tierra, una bala feliz, el sol que llega y te abraza, después que el agua te cansa, las alas para seguir. Un amor que los deslumbre, por más que hoy el viento ruge, déjalos llegar a mí. Un amor que los deslumbre, por más que hoy el agua ruge, déjalos llegar a mí. Un amor que los deslumbre, si hay una flor que sucumbe, déjalos llegar a mí. Nadie ha escapado del miedo. Si el mar empuja deprisa, nadie está solo si hay patria, luchando codo con codo por amarlo todo, por salvarlo todo, por amarlo todo, por salvarlo todo.
este minuto del programa sumamos a la conversación a alguien que ha estado por más de 40 años, yo lo digo y me impresiona, investigando este tema de la guerra biológica contra Cuba. Bienvenido, profe, a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme a tu programa. No, gracias a usted. Usted también es parte de esta familia, aunque no había sido todavía la oportunidad, no se nos había dado de tenerlo aquí. Seguro, a ver qué decir. Este libro que estamos viendo, La guerra biológica contra Cuba, que quiero acotar, es el material publicado más abarcador sobre este tema. General, vamos a presentárselo a la audiencia. ¿Cuáles son los hechos que documenta? Bueno, La guerra biológica contra Cuba, este libro primero hace una parte que es de concepto sobre el terrorismo biológico, el modus operandi, todo. Una breve historia, quizás internacional, de antecedentes de terrorismo y guerra biológica, y ya posteriormente una relación de al menos 23, 24 hechos donde se comprueba que no son cosas naturales, sino que son intencionales y que han sido. En algunos de vinculados ellos, a nuestro país. Vinculados a nuestro país, inclusive en algunos se ve la participación de especialistas norteamericanos en esto. Y una cosa muy importante que tiene el libro también es una relación de los intereses y acciones de la CIA propiamente relacionada con la guerra, el terrorismo biológico contra Cuba. Y bueno, en particular, después tal, por ser el más abominable, vamos a decir, porque afectó a las personas, 101 niños muertos, que fue el dengue grave o hemorrágico, como se llamaba en aquel momento, en el año 80-81. Precisamente ese es uno de los temas que nos interesa particularizar en nuestra conversación, profe. ¿Qué pruebas hay de que ese dengue hemorrágico no fue, como usted decía, producto de circunstancias naturales, sino que forma parte de esta guerra contra Cuba? Hay unos cuantos elementos. Primero, eso tiene un antecedente. En el año 1975, en Bogotá, Colombia, se desarrolló una reunión sobre el dengue para las Américas, auspiciada por la Organización Panamericana de la Salud. Ahí participaron varios científicos norteamericanos, algunos de ellos militares, e incluso uno específicamente que trabajaba en una institución científica militar. Entonces se había hecho una encuesta a partir de unos sueros que había aquí recolectados sobre la existencia o no de dengue en Cuba, si hubiera o no circulado. Y arrojó que solamente en personas mayores de 30 años había títulos muy bajos de dengue, lo que infería de que aquí había circulado un dengue por allá por el año 40 y pico, tal vez. Y llevamos casi 40 años sin la presencia del dengue. Este científico en particular negó eso, que no podía ser, que Cuba estaba aquí, que había dengue alrededor, que tenía que haber... E insistió en que ellos tenían que venir a verificar. Él vino y ahí hubo cosas un poco extrañas, raras, ¿no? Él trajo cepas de 3 tipos de dengue: dengue 1, dengue 3 y dengue 2. Increíblemente, para un hombre de ese nivel científico, asesor de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, el del 1 y el del 3 no sirvieron, no servían, estaban alterados. Y solo pudo investigar el del dengue 2. Es decir, realizó nuevamente esa encuesta, llegó a las mismas conclusiones, pero siempre especificando en nuestro criterio que el dengue 2 no había anticuerpos, y por supuesto de ningún otro dengue. Y entonces, eso al final lo publicó. ¿Qué pasa? Fue a los lugares, la situación del mosquito, como se sabe, estaba bastante alta, la plaga, no había ese control, y bueno, ya eso era todo propicio para que se pudiera. Un elemento muy importante es que en el año 79, en una reunión internacional que se hace sobre el terrorismo y la guerra biológica, los países que tienen esos medios tienen que informar qué medios tienen y con qué vacuna, con qué método, con qué medicamento, antídoto para protegerse. Y en esa reunión ellos habían informado que es el dengue serotipo 2, en sus cepas más virulentas que ellos utilizan, y que de hecho para ese dengue ellos tenían una vacuna de virus atenuado para proteger obviamente sus tropas. Entonces, bueno, al final el hombre vino, él dijo que más tardar en 2 años nosotros íbamos a tener dengue en Cuba. Y así mismo fue, en el año 77 entró el dengue 1, ese se investigó y se determinó que fue casual por una persona que estuvo en un congreso, un evento religioso en Jamaica, vino con dengue en Santiago de Cuba, de ahí se desató aquella epidemia.
Pero después, del dengue 2, que se empiezan a morir niños, a enfermarse aquí en La Habana, fundamentalmente en el reparto Baluarte, en Boyero, se empieza a investigar y se diagnostica que lo que está circulando es el dengue serotipo 2. Y entonces, bueno, una de las tareas que nos dimos ahí, el primer elemento extraño, ¿no?, es pedir a la Organización Mundial y Panamericana de la Salud dónde estaba circulando el dengue 2. Y en ese momento el dengue 2 no estaba circulando en ningún país. De la región. Y mucho menos aquí en la región. No había dengue 2 aquí. Entonces ya, ¿de dónde salió la cepa que entró en Cuba? ¿Cómo vino? Hay un elemento muy importante que es otro, que demuestra además que se introdujo a la vez por 3 lugares distintos. Y es que a partir de una información que nos brinda el doctor Goyenechea, que era el que llevaba el programa para la gripe, él había investigado cepas, sueros pareados para el diagnóstico de la influenza. Y sin embargo nos informa que hay un número muy alto de personas que tuvieron una supuesta virosis desde diciembre del 80 y que no fue gripe lo que tuvieron. ¿Qué cosa fue? Nosotros escogimos de esas personas los más alejados en fecha, que eran en enero y en diciembre, segunda quincena de diciembre, en varias provincias de Cuba, fundamentalmente, bueno, en lo de La Habana, en Cienfuegos, en 3 localidades distintas, y en Camagüey, en 3 localidades distintas. Esas personas las fuimos a ver, no habían enfermado durante la epidemia, se les sacó suero, se investigó, y lo que habían tenido era dengue. Ahí pudimos establecer otro elemento. Primera, que desde el diciembre del 80 ya habían introducido el virus para provocar la epidemia. Y después, estos casos no tenían relación entre ellos desde el punto de vista epidemiológico, ni los de Cienfuegos, ni los de Camagüey, ni con el de La Habana, el del reparto Baluarte. Es decir, coincidentemente, un elemento que ya nosotros conocíamos por otras investigaciones, la mayoría de los hechos de terrorismo biológico aquí muchas veces surgen o en las cercanías del aeropuerto de La Habana o debajo de los corredores aéreos internacionales, el de Girón fundamentalmente, ahí en Matanzas y en Camagüey, el corredor Maya, y en los alrededores de la base naval de Guantánamo. Y coincidentemente, bueno, el de La Habana y el reparto Baluarte está ahí mismo, a menos de 1 kilómetro del aeropuerto. Y estos de Cienfuegos están justamente a la derecha y hacia el sur de los corredores aéreos internacionales. ¿Y en Guantánamo pasaba igual? Y en Guantánamo no. Entonces eso infiere que lanzaron los mosquitos infectados, lo que fuera, lo lanzaron por eso. Una modalidad que nosotros conocemos, que estudian, que investigan y que lo hacen. Entonces, en Guantánamo tu pregunta es muy importante. Nosotros nos percatamos que en Guantánamo era la provincia que menos casos y menos muertes tenía. Bueno, dijimos, nos acordamos del tema de la famosa vacuna y la protección. Fuimos allá, pudimos entrevistarnos allí, se entrevistó a un señor que llevaba muchísimos años trabajando en la base naval de Guantánamo, cubano que vivía en Guantánamo, era el jefe de enfermería del hospital de La Habana. Y él nos informó que en septiembre del 80 vino un avión con unos médicos de la Marina norteamericana y vacunaron a toda la base. Ahí nos acordamos de la famosa vacuna del dengue. Y entonces él le preguntó, ¿no? Insistió, ¿y esto contra qué es esta vacuna? Y dijeron, no, para prevenir enfermedades, sin decir para qué. Una cosa curiosa, cuando aquí se declara la epidemia en mayo del 81, que ya se hace el diagnóstico, no viene nadie de Estados Unidos a verle a sus soldados en la base. Que es un proceder habitual, ir a proteger a la población. Tiene una base en un lugar, marines, miles de marines ahí, hay una epidemia, lo lógico, usted venga a ver qué está. No vinieron. Sin embargo, ya cuando se estaba acabando la epidemia, en la base se presentaron 2 casos de dengue. Vinieron enseguida corriendo. ¿Qué pasó? Entonces entrevistaron a esa gente, los encuestaron, le sacaron los sueros, comprobaron que era dengue lo que tenía, pero llegaron a la conclusión, eran 2 trabajadores civiles haitianos que habían empezado a trabajar en la base a principios, por allá por enero, febrero del 81, no estaban cuando la vacunación. Vieron eso e inmediatamente se fueron otra vez. Ese es un elemento. 3 focos a la vez, debajo. Esto de los corredores aéreos, unos años después, en el año 96, un piloto cubano sorprendió una avioneta norteamericana regando una sustancia precisamente ahí encima del corredor de Girón, de Matanzas. Eso se investigó, la prensa, ellos dieron 1000 justificaciones, era una avioneta del Departamento de Estado de Estados Unidos. Nos preguntaron incluso especialistas que llevábamos tiempo trabajando en esto, qué cosa fue, y nosotros dijimos, bueno, hay que alertar a Salud Pública, Sanidad Vegetal Veterinaria, a ver qué surge en esa zona.
Si surge algo, eso fue lo que tiraron. Y evidentemente, un mes y pico después, apareció precisamente en el este de La Habana, en el oeste de Matanzas, el trip palming, una plaga que daña los cultivos de frijol, de col, todo lo que es alimento, y estamos en periodo especial en el año 96. Es decir, evidentemente se demostró eso que nosotros decíamos del dengue, se demostró. Vamos a tomarnos un respiro en la conversación, profe. Sí, cómo no. Vamos a poner un material que dialoga con todo esto que hemos estado conversando y hay mucho más que contar. Gracias. Gracias. La enfermedad surge en mayo de 1971, aquí en la provincia de La Habana, en momentos en que el país estaba desarrollando un programa muy intenso de desarrollo de esta especie. En los estudios epizootiológicos que se realizaron, se detectaron algunas aves migratorias con cambios de conducta y muertas, y al ser investigadas en el laboratorio por los virólogos que participaban en el trabajo de control, de forma muy sorpresiva, se determinó que esta era el virus de la fiebre porcina africana que había sido adaptado a aves. Por tanto, es evidente que fue una manipulación a nivel de laboratorio para convertir estas aves en el vehículo de propagación de la enfermedad. Se declaró la enfermedad de Newcastle, que es una de las enfermedades más graves que afectan a las aves en varias provincias del país, en donde hubo una pérdida de más de 1 millón de aves y se estimaron pérdidas económicas por alrededor de 3 millones de pesos. De forma sorpresiva, cuando ya la enfermedad se encontraba bajo control en el país, no surgían casos. Se detectó en la provincia de Santiago de Cuba, también en algunas partes del territorio de Guantánamo, la enfermedad de Newcastle. En este caso, llamó poderosamente la atención que cuando se hicieron las investigaciones de laboratorio, la cepa del virus de la enfermedad de Newcastle que se aisló, se identificó y se estudió, era una cepa con una alta patogenicidad, o sea, con una alta capacidad para producir enfermedad en las aves. Pero lo más curioso es que al mismo tiempo eran cepas que producían en los animales una alta cantidad de títulos de anticuerpos, cosa que en la naturaleza normalmente las cepas que producen una alta cantidad de anticuerpos son cepas de poca patogenicidad, o sea, cepas que hacen relativamente poco daño a los animales. De todo esto se pudo concluir que realmente estas eran unas cepas que habían sido trabajadas a nivel de laboratorio, habían sido modificadas en sus propiedades para que tuviesen propiedades que no les correspondía a las cepas normales. Esta roya era una enfermedad secundaria de la caña hasta que apareció en el Caribe, porque coincidente con que en la región del Caribe había un grupo de variedades muy susceptibles a esta enfermedad. A nosotros nos costó 1 millón de toneladas de azúcar y nos costó reemplazar completamente la barbeado 4362, que no había forma de cultivarla en presencia de la roya. Hubo que hacer fuertes inversiones sustituyendo la variedad, y estas son las circunstancias que conocemos. Después empezamos programas de mejoramiento, cambiamos variedades, pero eso en esencia nos costó muchos años, mucho azúcar y mucho dinero al país. Y fue una epidemia inesperada totalmente, de la cual no existían antecedentes en la región. En el año 1975 nos infiltramos en la CIA y fuimos reclutados por un oficial en España. El principal objetivo que planteaba la CIA, que nos planteó la CIA a nosotros, fue la guerra económica, es decir, la destrucción económica de Cuba,
porque ellos tenían la idea de que con una crisis económica se produciría el colapso de la Revolución Cubana. Ellos, por lo tanto, necesitaban información que les permitiera establecer las medidas necesarias para producir el mayor daño económico posible a Cuba. Ellos se interesaban por conocer qué tipo de la caña actualmente, qué nuevas enfermedades se podían detectar, qué institutos de investigaciones contaba Cuba para combatir las enfermedades, cuántas estaciones de control fitosanitario existían en Cuba y dónde se ubicaban para detectar y controlar las enfermedades de la caña, y informar cualquier nueva enfermedad que se detectara dentro de la caña de azúcar. El libro La guerra biológica contra Cuba, con cuyo autor conversamos en este programa, tiene muy bien documentada la participación de los grupos de cubanos residentes en Estados Unidos en esta guerra contra Cuba. ¿De qué manera pueden haber obtenido esos agentes biológicos, que no son como otras armas que en Estados Unidos se compran en una tienda, este tipo de elementos no? ¿De qué manera esos grupos pueden haber obtenido estos recursos? Ahí hay varios elementos muy importantes. Uno es que habíamos dicho que el dengue 2 no estaba circulando en ese momento, mucho menos cerca de Cuba. Años después, el IPK hizo un trabajo, eso se ha mostrado en la televisión, que demostraron que la cepa que circuló aquí era una cepa que había circulado en Nueva Guinea en el año 40 y tanto por allá. Es decir, si no estaba circulando, aparece en Cuba una cepa que circuló en la década del 40. ¿Dónde estaba esa cepa? Evidentemente estaba en un laboratorio, coincidentemente es dengue 2 que se utiliza para la guerra biológica, más todos los otros elementos. Pero es muy importante la participación incluso de la CIA. En el año 87, el comandante en jefe dio a la publicidad la identidad de 27 agentes de la seguridad de Estado que infiltraron en la CIA. Fueron agentes dobles, eran agentes de la CIA. Muchos de ellos hablan ahí de los intereses de la CIA relacionados con el dengue. Primero con el dengue, después dónde íbamos a comprar los plaguicidas, las motomochilas. Hay que recordar que nadie nos vendía nada. Las motomochilas hubo que pagarlas carísimas y fueron a buscarse en aviones Britannia en Japón porque se boicoteaba. Todo eso está... Nosotros incluso hemos llegado a trabajar casos que no se han detectado en Cuba y ya la CIA le preguntaba a 2 agentes distintos. Eso pasó en la avicultura. Preguntándole si había algo en la avicultura y 2 meses o 3 después que surge el fenómeno. Bueno, ¿cómo la CIA va a saber? Son adivinos que va a surgir algo. Hay otra cosa muy importante también. Un poco después, por allá por el año 84, si mal no recuerdo, meten preso por las denuncias de Cuba a Eduardo Arocena. Este señor era el cabecilla del grupo Omega 7, que era el grupo terrorista del CORU, que era una organización, o es una organización contrarrevolucionaria. A él lo están jugando por la presión de Cuba, porque fue el que asesinó al diplomático cubano Félix García. Una cosa horrible, porque delante de la esposa y de su niña, ahí en el carro hizo así, dijo, para que vean cómo se muere un comunista, y lo mató a balazos ahí. Pero él, cuando está en el juicio, que lo están acusando por eso, él, un poco que para defenderse, dice que él era a trabajar para la CIA, que todo lo que la CIA era ordenado por la CIA. E incluso, aunque no era el tema que se estaba tratando, dice, yo incluso participé en el año 80 en trasladar un material biológico, no dice que era el dengue, pero bueno, un material biológico de una base en Panamá hasta la isla de Navassa, que está cerca de Jamaica, una isla deshabitada que hay ahí, y ahí se le entregó a personas que iban a introducir después lo que él llamó la guerra biológica, el terrorismo químico biológico, una cosa así. Es decir, ¿y qué fue lo que entró en ese tiempo en Cuba? Es decir, él reconoce que participó en eso. Hay un centro de investigación en Pakistán que se llama el Centro de Investigaciones Médicos Pakistaní, auspiciado por la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Ahí hubo mucha protesta por los experimentos y las cosas que habían ahí. Incluso en una ocasión se desató una epidemia de fiebre amarilla que costó la vida de 90 personas en esa ciudad, y ahí hubo una gran protesta periodista y todo eso. Y al final esa parte que hacían ahí relacionada con guerra biológica tuvieron que trasladarla para España,
Pero este hombre después a un periodista ruso, soviético, ¿Qué le reveló? de una prensa que se llamaba, sí, un periodiquito que había en Rusia, Literaturna Gazeta, y ahí él dijo que trabajaba, dice que ellos incluso trabajaban en la producción de supermosquitos para el terrorismo, para la guerra biológica. Que incluso ellos habían, fíjense lo que dijo el tipo, que ellos habían participado en la producción de unos mosquitos, de supermosquitos, como le decían ellos, para una actividad biológica contra Cuba. Es decir, que fue la actividad biológica el dengue, como todos sabemos, igual que otras enfermedades, la transmite el Aedes aegypti. Ese tipo también hizo esa... Es decir, varias gente, nuestros agentes que estaban infiltrados, la CIA, Rosena, por el otro, él dijo que participó, llevó unos virus, unos medios biológicos de Panamá hasta Navas y se le entregó a una gente ahí. Ese caso, bueno, en el cual fue juzgado, pero yo le quiero preguntar por el resto de los autores, tanto intelectuales como materiales de todos estos hechos. Hemos mencionado el dengue en profundidad, pero sabemos que la lista es mucho mayor. Como usted decía, hay documentados ahí en el texto más de 20 y tantos elementos. ¿Qué pasó con los autores de estos hechos? Estoy pensando también en que usted, y de paso lo digo, fue testigo de la demanda del pueblo de Cuba contra los Estados Unidos por todos estos daños. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con estas personas a lo largo de la historia? Rosena, ya le digo, Rosena se condena por la presión de Cuba por el asesinato de Félix García, el diplomático cubano. El resto, hay incluso en la fiebre porcina y eso, hay fuentes norteamericanas que han denunciado después de determinadas acciones, como es la fiebre porcina. A esa gente nunca le ha pasado nada. Nunca. No hay un solo, excepto este, que fue por otra cosa, y él dijo lo del dengue. Pero ninguno de los otros nunca ha sido sancionado ni procesado por esto. Al contrario, déjeme decirle una cosa muy importante. En julio del 81, en plena epidemia del dengue, el comandante jefe dedicó ese discurso en Las Tunas, el del 26 de julio, a la guerra biológica. Y hizo la denuncia. Dijo, estamos convencidos, tenemos la certeza de nuestro pueblo que esto fue una acción biológica, lo del dengue. Estados Unidos no respondió. Y una cosa muy interesante, el 31 de julio, precisamente este señor que dijo que había que venir a Cuba y que vino a Cuba, este doctor, fue el que se convierte un poco en vocero de Estados Unidos. Y entonces dice que Estados Unidos no tenía la capacidad para hacer eso y metió una cosa. Y entonces que nosotros... El dengue lo habíamos introducido de África, que teníamos 55.000 soldados en Angola, en Etiopía, que se llegó, que se con. Y déjeme decirte con relación a esto, en todo eso, nosotros siempre descartando las cosas que pudieran ser naturales. En todos esos lugares donde investigamos los casos iniciales, solo hubo una persona en el reparto de Baluarte que había estado en Angola. Cuando nosotros investigamos el foco de Baluarte, aquí no había ningún internacionalista, sino un compañero que vino, estuvo en Angola y vino. Cuando vino en julio, había permutado. Le preguntamos a la persona y lo fuimos a buscar a la mar, que era donde estaba viviendo, y lo encontramos. Y le preguntamos, desde que se inició el dengue, ¿tú has tenido algo, alguna enfermedad? No, no he tenido nada, yo no he tenido ninguna. Le sacamos la sangre, lo investigamos, no había enfermado durante la epidemia y estaba negativo al dengue, es decir, nunca padeció el dengue. Entonces, se descarta eso. En el resto de los focos que investigamos, el de Cienfuegos, el de Camagüey, no había nadie la había estado en ningún lado, ni siquiera en los otros focos de aquí de La Habana. Pues muchísimas gracias, profe, por esta historia, por el libro. Ha sido muy ilustrativo para nosotros todo lo que nos ha contado y la puerta queda abierta para que vuelva usted con más de toda esta historia fascinante, pero terrorífica también. Gracias a ustedes por invitarme. Cuente conmigo cada vez que deseen. Muchas gracias. Os recuerdo que a principios del año 81 y antes, podría decir que unos 2 o 3 meses antes de que se confirmara la epidemia de dengue hemorrágico en Cuba, ellos me estaban solicitando ya información acerca de la forma en que esta enfermedad se había manifestado en nuestro país. Concretamente me pasaron algunos mensajes que recuerdo pidiéndome los tipos de dengue que se estaban desarrollando en Cuba, si había suficientes medicamentos en los hospitales, en qué hospitales se estaban tratando estos casos y si yo conocía algunos casos.
me preguntaron siempre sobre esto. O sea, en el momento en que en Cuba se estaba comenzando a desarrollar o había un brote de dengue hemorrágico, ya ellos estaban interesados en saber cuál era la magnitud de ese brote en el país. Estos mensajes, bueno, fueron varios los que recibí. Julia era quien me mandaba esos mensajes, siempre el mensaje venía firmado por ella y lo hizo en varias ocasiones. Mensaje 4.0. Posibilidad de saber qué tipos de dengue se conocen en Cuba. Detalles de enfermedades virales que afectan a la población. Medicinas que importa Cuba. Países. Saludos, Julia. La CIA se interesó mucho en que yo hiciera análisis referente a la situación de salud pública en el país, de manera que les sirviera a ellos de elementos para trazar la política y las acciones para dañar el sistema de salud cubano en diferentes frentes y en diferentes momentos. Nosotros regresamos de África en el año 80, fines del 80, y aproximadamente en el mes de mayo, junio de ese año, del 81, se desató en el país una grave epidemia de dengue, que no había antecedentes de la misma en el país. Esta epidemia afectó, lógicamente, los servicios de salud y además de afectar los servicios de salud, puso en tensión al país y provocó decenas de víctimas, tanto adultos como niños. Nosotros a finales de ese año, en el mes de noviembre, tuvimos un contacto con la Agencia Central de Inteligencia en la ciudad de Barcelona. En esa ciudad, en ese contacto, la CIA estaba muy interesada en conocer varias cosas con relación a la epidemia. Estaba interesada en saber qué situación de pánico se había creado en la población, cuál era la situación de la asistencia médica en los cuerpos de guardia, qué medicinas se contaba para enfrentar esa situación, qué larvicida se usaba, de dónde se traía. Estaba muy interesada en saber si las cifras reales que se ofrecía por el gobierno cubano, por el Ministerio de Salud Pública, eran ciertas, o sea, eran reales o no. En definitiva, ellos trataron en aquel momento, prácticamente ya al final de la epidemia, cuando yo pude establecer contactos con ellos otra vez, hacer una evaluación integral del efecto de la epidemia sobre los servicios de salud y sobre la población, y conocer el estado de ánimo que existía en la población relacionado con dicha epidemia. Intereses con relación a la conjuntivitis hemorrágica eran similares a los del dengue. Cómo se comportaban los cuerpos de guardia, en qué grado se afectaba la economía, cuál era el estado de la población, con qué medicamentos se contaba. Y además de eso, estuvieron durante un tiempo interesados en diferentes enfermedades. Estuvieron muy interesados en la situación de la hepatitis B, especialmente en la isla de la Juventud. Y llamó la atención que sería como en el año 83, 84, no me recuerdo bien porque han pasado mucho tiempo, en la Ciudad de México, se mantuvieron un interés mantenido para saber si en Cuba había o se podía desarrollar casos de una enfermedad desconocida en el país, producida por un arenavirus y transmitida por roedores, es decir, por ratones, que es la fiebre de Lassa, que se origina precisamente en Nigeria, en la ciudad de Lassa, y que produce un cuadro de shock similar al dengue. Es decir, daba la impresión que ellos buscaban cualquier vector que pudiera introducir y propagar una enfermedad en el país. Mensaje 9.7. Detalles sobre hepatitis, instalaciones, Isla de la Juventud. Sobrebrote de conjuntivitis, escasez de medicinas y equipos médicos. Abrazos, James. Esas son experiencias que uno tiene y que sencillamente demuestran una política destinada a crear una situación de afectación de la población civil. Eso hoy puede ser caracterizado con el término de terrorismo biológico.
con serpientes de mar, concierto mar y de serpientes sueño yo. Largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión. Pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la envenenó de mi bien. Y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión. Esta al fin me engulle y mientras por su esófago paseo voy pensando en que vendrá, pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó como un verso una verdad. La mato y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión. La mato y aparece una mayor. I'll add one provocative statement. We could take it up later. It may shock you or not shock you, or you may say, I already know that, Professor Sachs. But I chaired a commission for The Lancet for 2 years on COVID. I'm pretty convinced it came out of U.S. lab biotechnology, not out of nature. There's enough evidence that it should be looked into, and it's not being investigated. Como vemos, lo de la guerra biológica de los Estados Unidos no es agua del pasado y tiene muchas expresiones en el presente. Nos despedimos con un pueblo, con un país que todavía está pagando las consecuencias de dolor y de muerte que causaron los ataques químicos del ejército de Estados Unidos. Estoy hablando de Vietnam. Todos sabemos que se usó el agente naranja y precisamente esa tragedia y esa barbarie inspiró al chileno Víctor Jara a una hermosa canción que traemos en la versión de Nuevos Músicos
chilenos, se llama así, el derecho a vivir en paz. Con esa idea te dejo. Hasta la semana que viene. Cerca de 5 millones de vietnamitas han resultado afectados. Esto por el agente naranja, un arma utilizada química por Estados Unidos durante su agresión hace 40 años. Aún hoy siguen naciendo niños con gravísimas malformaciones. Los afectados y el gobierno de Hanoi reclaman indemnizaciones al gobierno estadounidense, así como la descontaminación total del país. Vamos a ver a continuación estas imágenes, pero les advertimos que estas son imágenes un poco fuertes. Aviones de los Estados Unidos descargaron sobre Vietnam 76 millones de litros de agente naranja, un herbicida para deforestar la selva que acabó contaminando 30.000 pueblos y aldeas. El propietario de esta vivienda, excombatiente en la guerra, tiene una hija y una nieta que han nacido ciegas y con graves problemas en la piel. No sé cómo me infecté, no me di cuenta hasta que mi mujer tuvo a mi hija. Tengo otros compañeros a los que le ha pasado lo mismo. Ningún miembro de la familia puede trabajar y sobreviven con una paga del Estado de apenas $100 al mes. Solo deseo que en el futuro encuentre una forma de curar la ceguera de mi hija para que pueda tener una mejor calidad de vida. Los afectados han demandado hasta 3 veces al gobierno de los Estados Unidos y a las 2 empresas que produjeron el herbicida. Y las 3 demandas han sido archivadas a pesar de que hay un precedente. 800 soldados norteamericanos, también infectados, sí que han sido indemnizados. Ahora estamos preparando una 4ª demanda. Vamos a intentar contratar un equipo de abogados estadounidenses, porque si no es muy difícil ganar. Las 3 veces anteriores nos han dicho que nos falta pruebas. En el hospital Tudu de Ho Chi Minh atienden en estos momentos a más de 60 niños afectados, algunos con gravísimas malformaciones nunca vistas antes de la guerra. Los problemas más comunes son el cáncer y problemas genéticos que son hereditarios. Ahora hay una familia con 15 miembros afectados. Niños con los brazos o las piernas retorcidas, sin ojos para mirar un mundo que tampoco entenderían. Niños con el cerebro más grande que el cráneo. Los médicos solo pueden administrarles sedantes. Son malformaciones incompatibles con la vida. La tercera planta de este hospital es un auténtico viaje al horror. Cada una de estas habitaciones esconde dramas difíciles de soportar porque son víctimas inocentes de un arma química que afecta ya 4 generaciones de vietnamitas. Tomar conciencia de las realidades, denunciar y combatir resueltamente esa política demencial es uno de los caminos para evitar el holocausto. Somos espectadores y actores de un minuto singular de la historia. Muchos podrán preguntarse si estamos viviendo el final de una etapa o una etapa final. ¿Sobrevivirá la humanidad? Podríamos preguntarnos todos nosotros.